En diciembre del año pasado viajé junto a mi familia hacia Hidalgo. En el camino, cuando nos encontrábamos pasando por Pachuca, nos detuvimos en una gasolinera, pues mi tío necesitaba ir al baño. Eran las 3 de la madrugada y el lugar estaba bastante desierto. Yo me bajé y me encontré con una señora muy mayor de edad que me pidió que la ayudara para entrar a los sanitarios. Lo hice y también entré para hacer mis necesidades. Al salir, me di cuenta de que no había nadie en el baño, lo que se me hizo extraño, pues nunca la escuché salir. Caminé hacia la tienda que estaba a un lado y le pregunté al cajero si había visto a la señora, pues tampoco vi otros vehículos o personas con quien ella pudiera estar viajando. El chico, extrañado, me dijo que no había visto a nadie y que de hecho me había visto momentos atrás hablando completamente sola, pero que asumió que tal vez yo estaba escuchando música o algo así. Esto obviamente me asustó, así que decidí regresar al auto. Rápidamente noté que mi papá se veía extraño y un tanto pálido. Mi mamá me preguntó qué me había dicho la señora y yo solamente respondí que me pidió ayuda y pregunté qué tenía mi papá. En ese momento mi hermano, que estaba en el asiento trasero, dijo: «Papá dijo que la señora a la que ayudaste era su abuelita». No pude dormir durante 2 días después de esto, pues la abuelita de mi papá había muerto 10 años atrás. Historia enviada por Itzel Humarán. Mi familia y yo solíamos hacer cada año un viaje por carretera desde la Ciudad de México hasta Mazatlán, en Sinaloa, pues en esa ciudad tenemos parientes a los cuales visitamos en diciembre. En estos recorridos era muy común ver cosas inexplicables y hasta cierto punto paranormales. Sin embargo, ninguna de ellas me llegó a resultar aterradora o perturbadora. Lo curioso es que lo que sí logró dejarme con un muy mal sabor de boca no tuvo nada que ver con fantasmas o cosas de ese tipo. Recuerdo que en uno de esos viajes, cuando ya nos encontrábamos de regreso hacia nuestro hogar, en un punto de la carretera fuimos alcanzados por una pequeña camioneta del estilo de la de Scooby-Doo, pero en color amarillo y adornada con una gran cantidad de estampas negras con diseños hippies. Este vehículo iba manejado y al parecer lleno de jóvenes que seguramente estaban bajo el influjo del alcohol o alguna otra sustancia, pues iban haciendo muchísimo escándalo y manejando de forma bastante imprudente y a muy alta velocidad. Mi padre, al ver esto, decidió reducir la velocidad, dejando que nos rebasaran por seguridad hasta que los perdimos por completo. Nosotros seguíamos en marcha y varias horas de camino después llegamos a una carretera federal donde había un embotellamiento terrible. El tráfico era demasiado y avanzaba de forma muy lenta. No tuvimos más opción que seguir ahí, moviéndonos de poco en poco, tratando de adivinar la causa de esa lentitud. No tardamos mucho en descubrir, más adelante, que en una zona sin árboles a la orilla de la carretera había 2 camionetas, una familiar de color blanco y la amarilla que habíamos visto antes. Ambas habían chocado, estaban totalmente destruidas y rodeadas de cuerpos, los cuales estaban cubiertos con sábanas blancas. De todo el desgarrador panorama, hubo algo que captó mi atención todavía más. Justo al lado del vehículo blanco, había alguien tapado con una sábana, de la cual solamente salía su cabello negro, y junto a ella un perro, sentado como si la estuviera resguardando. Ambos estaban separados del resto de los cuerpos. Mi familia y yo comenzamos a platicar sobre el suceso y la sorpresa que nos había provocado, hasta que llegamos a nuestra casa y retomamos nuestras actividades, dejando a un lado por un momento aquel hecho. Sin embargo, apenas estábamos por descubrir lo más cruel para nosotros del accidente. En los días posteriores regresamos a la escuela y notamos la ausencia de una señora, la cual atendía una pequeña tiendita que estaba cerca, donde mi madre solía comprarnos golosinas y detenerse para platicar con ella. Un día mi mamá decidió preguntar en dónde estaba, a lo que le contaron que días antes había hecho un viaje a Michoacán con su familia para visitar a unos familiares. Lamentablemente, cuando venían de regreso, fueron impactados por una camioneta con estampas negras de símbolos hippies y con varios jóvenes a bordo. Todos perdieron la vida, salvo una pequeña niña y su mascota. Aquello sin duda fue una noticia sumamente impactante y demasiado difícil de asimilar,
pues sin saberlo, nosotros fuimos testigos del desastre en el que nuestra amiga y su familia habían perdido la vida. Esto sin duda fue, para mí, mucho más aterrador que cualquier fantasma o espíritu que pudiera haberme topado en ese o cualquier otro viaje. Desde hace aproximadamente 5 años, tuve que abandonar mi ciudad natal en busca de mejores oportunidades laborales. Afortunadamente para mí, las encontré. Sin embargo, el tener que alejarme de mi pequeño pueblo me fue bastante difícil, pues mi madre se quedó allá, al cuidado de mis hermanos mayores, quienes, aunque la aman con todo su corazón y la cuidan muy bien, no tienen ese lazo especial que yo tengo con ella. Pues a mí, como hermano menor, me tocó pasar una pequeña parte de mi infancia y la mayoría de mi adolescencia con ella solamente, debido a que mi padre perdió la vida en un accidente de carretera cuando yo tenía solamente 10 años. Ese fue sin duda el episodio más triste que he tenido que vivir, pues durante mucho tiempo, el solo hecho de salir a la calle me aterraba, pues temía que me fuera a tocar la misma suerte que a él. Cuando por fin lo logré, fue solo con la finalidad de, como ya mencioné antes, buscar un crecimiento laboral y personal. Aún así nunca me olvidé de mi ciudad natal y me formé la costumbre de ir cada 15 días a visitar a mis familiares y amigos que se habían quedado en el lugar. Aquello se volvió casi un ritual para mí. Cada 2 semanas, el viernes por la tarde, preparaba mi coche, cargaba mi celular y emprendía mi viaje de 2 horas por carretera hasta llegar a mi destino, mientras escuchaba música o algún programa en la radio o en mi teléfono, siempre tratando de llegar antes de que la noche me alcanzara, pues por esa parte de la carretera se contaban muchas cosas, desde paranormales hasta peligros totalmente de este mundo. Aún así, hubo una ocasión en la que no pude tomar la carretera tan temprano, pues salí más tarde del trabajo de lo que era habitual, por lo que tuve que tomar la carretera cuando ya la noche estaba bastante avanzada. Mientras manejaba por aquel oscuro camino, iba cantando al ritmo de una playlist que me recordaba bastante a mi padre, pues estaba conformada por el tipo de canciones que a él le gustaban. A cierta altura, vi a un hombre de espaldas caminando por la orilla de la carretera. Pensé en ofrecerle aventón, pues aquel paraje no era nada seguro, pero esa idea se fue durante los instantes siguientes. Cuando ya estaba bastante cerca del sujeto, este corrió hacia el medio de la carretera, provocando que pisara el freno con fuerza y haciendo que mis llantas resbalaran hasta casi atropellarlo. El auto se detuvo y frente a mí, iluminado por los faros de mi coche, estaba un hombre de mediana edad, con la ropa rasgada y el rostro bastante herido y ensangrentado. Lo peor de todo es que ese hombre era mi padre. Me solté a llorar con una mezcla de miedo y tristeza mientras mi padre se desvanecía lentamente frente a mí. Una vez que desapareció por completo, seguí mi camino, con las mejillas inundadas en lágrimas, hasta llegar a la casa de mamá. No le conté lo que sucedió, pues temí que se fuera a alterar o a sentirse mal. Pero aquella ruta y aquel horario se convirtieron en lo habitual hasta el día de hoy, pues es la única forma que me queda de ver a mi padre, al menos por unos segundos más. Ubicada en West Milford, Nueva Jersey, se trata de la que es considerada como una de las más aterradoras carreteras en todo el país. Su fama se debe a la increíble cantidad de historias que cuentan aquellos lo suficientemente valientes como para llegar a transitarla, en especial por las noches. Una de las razones principales por las que el camino es tan temido es por el hecho de que a su alrededor no hay prácticamente nada. Es decir, la autopista no conecta con otras ni pasa cerca de alguna zona con casas o al menos alguna granja solitaria. Son 16 kilómetros de asfalto que atraviesan un intimidante bosque y nada más. Entre las leyendas urbanas del sitio se encuentra la aparición de un ente conocido como el Chico del Puente. Esta entidad hace su presencia, como su nombre lo indica, en uno de los puentes cercanos a la conocida como la Curva del Muerto, en donde el niño supuestamente se ahogó tiempo atrás al caer del mismo puente. Se cuenta que si una persona lanza una moneda desde el mismo, esta saldrá disparada de vuelta hacia arriba, obra del pequeño fantasma.
También hay versiones en las que se dice que si la persona se asoma por demasiado tiempo, esta será arrastrada por el espíritu hacia el agua, desapareciendo para siempre. Además de esto, también existen historias sobre apariciones de autos fantasma, de criaturas deformes o incluso de cultos extraños que se reúnen por la madrugada en medio de la autopista. Sin embargo, de todas ellas, la más aterradora por lejos es aquella leyenda de que algunos asesinos seriales usaban los bosques aledaños para esconder los cuerpos de sus víctimas. Algo que fue tan solo un rumor hasta el año 1983, cuando un ciclista se encontró con el cuerpo en descomposición de Daniel Debner, un criminal local que estaba involucrado en actividades de la mafia. Sin embargo, su deceso no tuvo relación con esto, ya que 3 años después, las autoridades por fin capturaron a su asesino, Richard Kuklinski, The Iceman, quien había intentado congelar el cuerpo de Daniel antes de abandonarlo en el bosque, con la intención de que las autoridades se confundieran sobre su fecha de muerte, algo que finalmente no funcionó y le dio su peculiar apodo. Sin duda, una carretera aterradora, ya sea que creas en lo paranormal o no. ¿Y tú? ¿Te atreverías a recorrerla? Trabajé en una gasolinera durante algunos meses, y durante el turno nocturno me ocurrió algo bastante extraño, que incluso llegué a considerar como una especie de déjà vu, pero que entre más lo pienso, más me doy cuenta de que no era así. Era ya pasada la medianoche, cuando un vehículo pequeño se estacionó en una de las bombas. Yo me acerqué para atenderlo, pero el conductor se bajó, me pidió que únicamente limpiara el parabrisas y caminó hacia los baños. Hice lo que me pidió y me quedé esperando hasta que el sujeto volvió. Cuando lo hizo, me entregó una propina muy generosa, considerando que solo lavé su parabrisas. Se subió a su auto y se fue de ahí. No pasaron más de 10 minutos cuando de pronto una camioneta grande de color negro se detuvo frente a mí. El tipo bajó la ventana y me preguntó si había visto a una persona, dándome algunas de sus características más notorias, las cuales coincidían a la perfección con las del hombre que atendí momentos atrás. Sin embargo, sentí que tanto el tipo del vehículo como el de la camioneta se veían bastante sospechosos, así que no quise meterme en problemas y simplemente contesté que yo no me acordaba. El hombre me agradeció y se fue, alejándose en la oscuridad de la carretera. Me pareció que todo eso había sido curioso y pensé que el asunto había terminado, pero no me imaginaba lo que iba a suceder después. Pasaron alrededor de 2 horas y noté que el mismo automóvil se estacionó de nuevo en la bomba. Yo, algo nervioso, me acerqué para ver qué quería y de pronto el conductor se bajó, me pidió que limpiara de nuevo el parabrisas y caminó hacia los baños. Me confundió bastante que todas sus acciones parecían ser exactamente iguales que en la ocasión anterior, pues incluso cuando regresó volvió a darme una propina bastante grande, que era de hecho exactamente la misma cantidad que antes, y el tipo simplemente se fue. Obviamente me quedé esperando en los siguientes minutos al sujeto de la camioneta, quien volvió a llegar poco antes de los 10 minutos después. Me hizo las mismas preguntas, le di la misma respuesta y se fue. Parecía una especie muy extraña de déjà vu, o quizá de una broma que me estaban gastando, algo sin duda fuera de lo normal. El problema es que esto se repitió una tercera, luego una cuarta y finalmente una quinta vez. Después de esa última, mi turno estaba por terminar y mi compañera iba a llegar a quedarse a cargo. Al día siguiente, cuando la volví a ver, ella me contó sin que yo mencionara previamente lo ocurrido, que los tipos del auto y de la camioneta volvieron varias veces más, haciendo exactamente lo mismo. Fue algo inusual, algo que bien podría explicarse con el estado mental de las personas, o quizá con una broma como dije antes, pero siempre queda esa pequeña posibilidad de que se tratase de algo más, esa posibilidad que inquieta bastante.
What's going on? El pasado 24 de diciembre, por la noche, mi mamá, mis hermanas, mis tíos, unos familiares de mi tía y yo nos dirigíamos al rancho de mis abuelos en una camioneta. Para llegar a ese lugar hay que pasar por una carretera que cruza sembradíos y por ahí también hay muchos árboles. Durante un momento del camino, una de las señoras que nos acompañaban preguntó en voz alta: ¿fue mi imaginación o en uno de esos árboles se veía una persona colgada? Me quedé callada, pues no sabía qué responder, ya que yo no estaba prestando atención a la carretera, pero mi madre, momentos después, le contestó, diciendo: yo también lo vi, pero pensé que solo había sido mi imaginación. Esto me puso algo nerviosa y con un poco de miedo, pero decidí no hacer nada y solo seguimos nuestro camino. Volvimos del rancho alrededor de las 2 a.m. y yo me senté del lado de la camioneta donde sabía que podía llegar a ver a aquel supuesto hombre colgado, ya que tenía bastante curiosidad. Después de un largo rato, yo ya había perdido toda la esperanza de verlo, pero mi madre de pronto dijo: por aquí fue donde se vio. Y la otra señora, que también lo había visto, dijo en un tono burlón: ay no, yo ya no voy a voltear. Yo presté más atención al camino, ya que estaba todo bastante oscuro, pues la única luz que se podía ver era la de los rastros que había cerca. Repentinamente pude comprobar con bastante miedo que había en uno de esos árboles una extraña sombra que parecía ser la de un hombre colgado, algo que creo que no podré olvidar jamás. Ahora, cada vez que pasamos por esa zona, prefiero no voltear hacia los lados. Esto me sucedió hace unos 2 años. Mi familia y yo salimos a la carretera muy de madrugada para llegar a Oaxaca. Horas después, ya durante la noche, estábamos pasando por una zona donde no había pueblos y el paisaje eran solo pasto seco y una que otra casita abandonada. Yo solo estaba esperando a ver a qué hora nos iban a asaltar o algo así. De un momento a otro, comenzamos a sentir cómo la camioneta empezó a bajar poco a poco la velocidad, hasta que llegó un momento en el que se detuvo por completo. Mi papá, que es un hombre precavido, se bajó de la camioneta para sacar los botes de gasolina que guardaba en la cajuela y así poder seguir. Yo solo me quedé en la ventana, observando hacia la nada, cuando de repente, a lo lejos vi una figura extraña. Cuando esta figura se acercó un poco más, noté que parecía tener forma humana, solo que era demasiado flaco y tenía pelo muy largo, tanto que le cubría la cara. Al ver esto, me quedé paralizada, pero antes de que pudiera hacer algo, la criatura se desvaneció. Gracias a Dios, en ese instante mi papá arrancó y nos fuimos de ese lugar. Jamás le había contado esto a nadie. A veces me pongo a pensar en lo que hubiera pasado si esa cosa hubiera notado que estábamos ahí, o si nos hubiésemos quedado por un tiempo más. Solo espero jamás volverme a encontrar con esa criatura. Historia enviada por Alonso Aparicio. Hace tiempo mi familia y yo fuimos a una cena de la que regresamos bastante tarde. Recuerdo que eran las 11:40 de la noche más o menos, por lo que mi madre y mi hermana menor estaban profundamente dormidas, a diferencia de mi padre y yo, quien estaba entretenido viendo los pocos autos que iluminaban la oscuridad de la carretera. En cierto punto de nuestro camino, mi padre subió un puente y justo ahí alcanzó a una camioneta que estaba haciendo lo mismo. Esta era algo antigua y se veía muy desgastada, pero eso no era lo extraño, sino que en la parte trasera, donde debían estar los asientos de los acompañantes, no había ninguno, pero sí había alguien más aparte del chofer. Una chica de unos 17 o 18 años, la cual llevaba un vestido blanco algo ajustado y bastante sucio, al igual que su cabello, que estaba hecho un desastre. Esta joven estaba sentada en el espacio en donde no había asientos. Estuve observándola por un rato, poniendo especial atención en su mirada, la cual parecía expresar una especie de melancolía o tristeza bastante profundas, hasta que se dio cuenta de que la estaba viendo. En ese momento fijó su vista en mí,
dejando su rostro completamente inexpresivo. De ser una chica melancólica, se convirtió en cuestión de segundos en una especie de maniquí sin humanidad que me veía fijamente. Lo más raro es que yo me comencé a sentir como en una especie de trance, como si todo pasara más lento mientras seguía viéndola a los ojos. Así estuve durante unos minutos hasta que mi padre comenzó a alejarse de esa camioneta. Entonces, poco a poco, comencé a regresar a la normalidad, mientras la chica se quedaba atrás, no sin retirar su inexpresiva mirada de mí. Una vez que estuvimos lo suficientemente lejos de la joven y la camioneta, pude sentir cómo salí completamente de dicho trance. Pero en ese momento un sentimiento bastante raro me invadió, una especie de tristeza muy profunda que me mantuvo toda la noche con unas ganas horribles de llorar, sin tener ninguna razón. Ha pasado ya algo de tiempo desde esa experiencia y sigo sin entenderla. Y aunque no sé si todo fue una sugestión mía, las preguntas llegan a montones cada vez que la recuerdo. Hoy en día soy un gran fanático de todo lo relacionado con el terror y las cosas paranormales, y aunque lo disfruto bastante, la raíz de esta pasión fue bastante aterradora y perturbadora, tanto que hasta el día de hoy me provoca cierta incomodidad el recordarla. Durante mi adolescencia, en la década de los 90s, era bastante común que saliera de viaje con mi familia, pues íbamos a visitar por lo menos cada mes a mi abuela paterna, quien vivía en otro estado de nuestro país. Durante estos viajes, mi familia y yo disfrutábamos escuchar el radio y platicar sobre lo que en las emisoras estaban comentando. Una ocasión, mi padre se confió del hecho de que ya conocía bien los tiempos que hacía de camino y salimos más tarde de lo normal de nuestra casa, por lo que a mitad del viaje, la noche nos tomó por sorpresa. Yo, que iba de copiloto, comencé a buscar una estación de radio nueva, tratando de desviar la conversación de los reclamos que mamá le hacía a papá desde el asiento trasero donde ella iba junto a mi hermana. Tras mover la aguja varias veces, encontré una radiodifusora donde había un programa en el que hablaban de temas paranormales. Rápidamente todos, incluido mi papá, que siempre había sido bastante escéptico, pusimos atención y nos sumergimos en la conversación de los locutores, que en ese momento eran las realidades paralelas. Tras 20 minutos de aquella interesante plática, notamos que la señal del radio comenzó a fallar, por lo que algo decepcionados comenzamos a tratar el tema entre nosotros. En eso estábamos cuando un grupo de personas a la orilla de la carretera nos sacó de nuestra conversación. Eran 4 en total, una mujer y un hombre adultos y 2 adolescentes, un joven y una chica. Pero eso no fue lo perturbador, sino el hecho de que eran literalmente igual a nosotros. Tenían incluso la misma ropa y nuestros mismos rostros. En el auto solo nos vimos los unos a los otros y en silencio, sin decir palabra alguna, continuamos con nuestro camino. Sin embargo, minutos después, vimos a lo lejos a aquel grupo de personas nuevamente, pero en esta ocasión se encontraban gravemente heridos, con sangre en todo el cuerpo y la ropa totalmente destruida. En esta ocasión no pudimos evitar soltar un sonido de sorpresa, mezclado con un notable susto por lo sangriento de aquella escena. Mi padre, sin hacer nada más que mirar al frente, siguió el camino, mientras nosotros solo atinábamos a rezar y pedir que aquello no fuera más que una ilusión por el cansancio del viaje. Pasó alrededor de media hora más, y cuando creímos que ya nada podría suceder, volvimos a observar a la distancia aquellas espeluznantes figuras, pero en esta ocasión fue todavía peor, pues sus cuerpos estaban en descomposición, como si los hubieran desenterrado del cementerio. En esta ocasión el terror fue tanto que nuestros gritos llenaron el automóvil, mientras mi padre trataba de calmarnos, diciéndonos que no viéramos hacia atrás y que aquello solamente era la sugestión por el programa que habíamos escuchado antes. En ese momento la señal del radio regresó, mientras los locutores del programa anunciaban la despedida de este. Desde ese momento y por el resto del viaje no se habló más del tema, y hasta el día de hoy nadie lo ha vuelto a tocar en nuestra casa. La desviación de Stocksbridge es una carretera que se encuentra en el norte de Inglaterra.
Se dice que este camino está embrujado, y no solo eso, sino que es una de las carreteras más embrujadas del mundo. Muchas personas son las que aseguran haber experimentado extraños sucesos en ese lugar. El camino es parte de la ruta A616, número que ya de por sí tiene una fama no muy positiva. Esa mala fama ha llevado a muchos a ponerle el apodo de El Camino Asesino. La carretera se inauguró en mayo de 1988, por lo que no se trata de un camino muy antiguo. Sin embargo, casi desde el momento en que comenzó a utilizarse, el tramo ganó notoriedad debido a una serie de muertes que comenzaron a ocurrir ahí. Accidentes de carretera, donde de una u otra forma se involucraban avistamientos paranormales. Lo más extraño es que estos acontecimientos sobrenaturales no comenzaron tras su construcción, sino desde mucho tiempo antes. Muchos opinan que la carretera fue construida en un lugar que por alguna razón estaba ya maldito. Muchos trabajadores e incluso hasta algunos agentes de policía informaron sobre sucesos extraños y avistamientos durante la construcción de este camino. Ellos decían ver a un monje fantasmal aparecer y desvanecerse repentinamente. Pero este extraño ente no es la única aparición frecuente en este tramo carretero, pues se dice que ha habido muchos avistamientos de diversos fantasmas. Se ha visto a una mujer llorando a la orilla del camino, autos fantasma que desaparecen de un momento a otro, y hasta a niños corriendo alrededor de una torre eléctrica, cantando rondas infantiles, para luego simplemente desvanecerse. En una ocasión, cuando me detuve en una tienda en medio de la carretera, me bajé al auto, compré unas cosas y al regresar me topé con un gato negro, que estaba ahí, sentado, viéndome fijamente. Yo simplemente lo ignoré y me fui. Media hora de trayecto después, paré en una gasolinera porque necesitaba ir al baño, y ahí me encontré de nuevo con un gato, exactamente igual al anterior, que estaba otra vez sentado, mirándome fijamente. Esto me puso un poco incómodo, pero supuse que dos gatos similares no era realmente nada demasiado extraño, así que al salir del baño, simplemente seguí con mi camino. Mi siguiente parada fue en una caseta de cobro, donde me encontré una vez más con un gato que era exactamente igual a los dos anteriores. Esto ya empezó a ponerme nervioso, porque no solo se trataba de tres gatos color negro que se parecían, había un detalle encima de sus ojos que me hacía saber que si no era el mismo gato, al menos eran idénticos, pues tenía ahí un pequeño mechón de cabello blanco, algo bastante distintivo que al menos yo jamás he vuelto a ver en otro gato hasta el día de hoy. Fue en este punto donde decidí bajarme para acercarme al gato, supongo que por simple curiosidad o para ver si quería algo conmigo, y como había más gente en el sitio, me armé de valor y lo hice. Al acercarme, él simplemente dio un salto y comenzó a correr, perdiéndose entre los árboles que estaban junto a la autopista. Volví a mi carro y sin haber podido resolver nada simplemente me fui. Antes de alejarme, se me ocurrió mirar por el espejo retrovisor y en ese momento pude ver algo que me dejó helado. Había una señora que estaba asomándose desde los árboles, una persona de edad avanzada, que además tenía el cabello color negro, con un mechón de color blanco que cubría su frente y parte de su rostro. Yo seguí con mi camino y durante el trayecto no volví a ver ningún otro gato. What's going on? Recuerdo perfectamente lo que me ocurrió y cada vez que lo hago siento un terrible escalofrío. Fue un 15 de noviembre. Ese día había lluvia y el viento soplaba de una manera descomunal. Yo transitaba por la carretera que va de Río Grande a Zacatecas y eran aproximadamente las 10 de la noche, así que no era realmente muy tarde. Recuerdo que en algún punto de mi viaje encendí la radio para que me hiciera compañía, sintonizando la estación 93.3 FM.
De pronto, la radio comenzó a fallar, emitiendo únicamente estática. Creí que eso era normal debido a la zona de la carretera y al mal clima, así que no le di mucha importancia. Sin embargo, unos momentos después, los faros de mi auto y los limpiaparabrisas comenzaron a fallar. Los primeros se encendían y se apagaban, y los segundos funcionaban con una velocidad que me pareció anormal. Debido a que esto me distrajo, no me di cuenta de que frente a mí venía un auto, con sus luces que me deslumbraron, provocando que yo casi me saliera del camino. Frené bruscamente, viré el auto y me detuve. Después, miré por el retrovisor para ver si el otro auto se había detenido también, pero me llevé una gran sorpresa cuando noté que en el asiento trasero estaba sentada una señora, bastante mayor, que tenía los ojos completamente negros. Sentí en aquellos momentos que el tiempo pasaba muy lentamente, mientras la mujer alzó su mano para tocar mi hombro. Pero antes de que ella pudiera hacerlo, alguien tocó la ventana de mi puerta. Era el conductor del auto que había provocado que yo perdiera el control, preguntándome si yo me encontraba bien. Cuando volteé hacia atrás, intentando explicar lo de la mujer, esta había desaparecido ya. Aquel acontecimiento me marcó mucho, pues incluso desde aquel día, yo ya no he vuelto a conducir. Esta historia le ocurrió a una de mis tías y a mi papá hace varios años. En esa época, mi papá se había quedado sin auto, por lo que esa tía pasaba por él para ir a casa después del trabajo, ya que todos vivíamos en el mismo lugar. Esa noche, mi tía habló con mi papá y le avisó que estaba por llegar, así que él salió a la calle y se quedó esperando. Cuando vio el auto llegar, notó que en el asiento trasero estaba sentada una señora que él no conocía. Sin embargo, asumió que tal vez era una amiga de mi tía a quien también le había dado un aventón. Mi papá entonces subió, saludó a mi tía y sin voltear atrás dijo de manera educada: «Buenas noches». Ella, confundida, le preguntó a quién estaba saludando y él le respondió que a su amiga, mientras volteaba hacia atrás, solo para percatarse de que ahí no había absolutamente nadie. Rápidamente le contó lo que acababa de ver tan solo unos momentos atrás y mi tía le dijo que de hecho durante todo ese día la había invadido una extraña sensación, como si alguien la estuviera siguiendo muy de cerca. Ambos se quedaron en silencio, extrañados, mientras continuaban su camino a casa. Anécdota enviada por Meilán de la Caridad. Mi padre y yo tenemos una especie de tradición familiar en la que cada año vamos a la ciudad de Tallahassee, en Florida, a practicar cacería. Bueno, a que él practique cacería, puesto que yo todavía no tengo la edad para hacerlo. Aún así, lo que sí puedo hacer es utilizar el campo de tiro propiedad de mi abuelo y disfrutar el camino de 9 horas que hacemos desde Miami, donde vivo, hasta nuestro destino. En una ocasión, recuerdo que mi papá y yo estábamos ya en marcha y como no tenía mucho que hacer, decidí dormir un poco hasta llegar a la siguiente parada. Cuando esto sucedió, mi padre se dispuso a llenar el tanque de gasolina del auto mientras yo me bajaba a comprar algunas golosinas y refrescos para el camino. Recuerdo que cuando salí de la pequeña tienda vi que mi padre todavía no terminaba de hacer lo propio, por lo que decidí ir rápido al baño. Sin embargo, cuando llegué a este y toqué la puerta, una mujer me respondió que estaba ocupado, por lo que me quedé afuera esperando un poco. En ese momento, apareció de la nada un hombre de edad bastante avanzada, con la ropa maltratada y bastante sucio. Sin duda parecía una persona que vivía en la calle. Lo extraño es que hubiera un vagabundo en un lugar tan alejado, donde las únicas personas existentes eran los trabajadores de la estación de servicio. Traté de no prestar mucha atención, pero el hombre se acercó a mí y me comenzó a preguntar si yo sabía de algún campo de tiro que estuviera cerca. Yo le respondí que sí, que solo debía manejar unos cuantos kilómetros de forma recta y fácilmente lo iba a encontrar. Él respondió que no contaba con automóvil y me preguntó que si yo podía hacerle el favor de llevarlo hasta ese lugar. Extrañamente, esas palabras provocaron un miedo bastante fuerte en mí, al grado de que comencé a temblar.
Afortunadamente, en ese momento, la mujer salió del baño y yo entré rápidamente. Estuve ahí por varios minutos y al salir noté para mi alivio que el sujeto ya no estaba. Fui corriendo hasta mi padre y al subir al vehículo le conté lo que me había sucedido y le pedí que si volvía a parar, por favor me llevara con él. Traté de conciliar el sueño, pero el miedo no me dejó, así que solo me puse a escuchar música hasta que llegamos a un restaurante de comida rápida en el que mi padre se detuvo. Al ver esto yo descendí junto con él para no quedarme sola ni por un momento. Pero para mi sorpresa, mi desagradable sorpresa, justo a la orilla estaba alguien de pie, el mismo tipo que había visto antes en la estación de servicio. Ese hombre, al notar nuestra presencia, volteó a vernos, fijando su mirada en mí. Yo por mi parte abracé con fuerza a mi padre y le dije que ahí estaba el sujeto de nuevo, pero cuando él volteó, ya no había nadie. Aquello hizo que mi miedo creciera todavía más, mientras mi papá trataba de calmarme, diciéndome que tal vez todo aquello había sido producto de mi imaginación y nada más. Pero no, yo estaba segura de lo que vi y del terror que estaba sintiendo. Desde ese día, cada vez que salgo de viaje con mi padre hacia los campos de tiro, no puedo evitar sentirme observada en esos puntos de la carretera, como si ese señor siguiera ahí, acechándome en cada kilómetro. Es la primera vez que cuento esto, y es que, para ser sincero, me da bastante miedo que me vayan a tomar por loco. Aunque yo estoy completamente seguro de que lo que vi fue real, tan real como el miedo que sentí y que no se ha ido con nada. Durante la Navidad del año pasado, el 2021, mi familia y yo decidimos visitar a mis suegros, quienes viven en otra ciudad. Pero por cuestiones de trabajo, yo estaría libre hasta el 23 de diciembre. Por esa razón, decidimos que mi esposa e hijos se irían una semana antes y yo los alcanzaría en el lugar una vez que estuviera libre de mi empleo. Ese día, apenas salí del trabajo, fui a mi casa para darme un baño y cambiarme de ropa para emprender el viaje rápidamente. Cuando salí a carretera me topé a demasiada gente que supuse estarían en la misma situación que yo, pero conforme fui avanzando en la carretera, los coches iban siendo menos hasta que yo fui el único desafortunado que manejaba en la oscuridad. Acompañado únicamente por las melodías de mi auto y el par de luces que marcaban el camino a seguir frente a mí. Todo parecía correr con relativa tranquilidad, hasta que unos minutos después, mi coche iluminó un bulto que estaba colgando de un árbol en la orilla de la carretera. Conforme me fui acercando, me di cuenta de que se trataba de un cuerpo humano, balanceándose con una soga al cuello, al ritmo del viento frío que soplaba en el lugar. Lo primero que pensé es que se trataba de algún pobre sujeto ejecutado a manos de uno de los tantos grupos criminales que había en esta zona. Por lo que al pasar a su lado, decidí no ponerle mucha atención, pues no quería comprometerme. Sin embargo, la curiosidad me terminó por ganar, lamentablemente. Unos metros más adelante, observé el retrovisor, tratando de ver el cadáver, pero lo que encontré fue mucho peor, pues la persona ya no estaba en el árbol, sino flotando detrás de mi coche, como si estuviera siguiéndome, mientras clavaba sus inexpresivos y fríos ojos en los míos, a través del reflejo en mi retrovisor. Solo atiné a acelerar a fondo, mientras veía fijamente al frente, presa del miedo y la desesperación, por no saber ni siquiera si aquella cosa ya se había alejado, o si es que seguía ahí, acechándome desde atrás. Las siguientes 2 horas de camino me parecieron eternas, hasta que llegué a mi destino y pude sentir cómo los escalofríos abandonaban mi espina dorsal. Nunca lo había contado, pero ya no podía seguir guardándolo. Fue la peor experiencia de mi vida. La carretera M6, también conocida como la columna vertebral de Gran Bretaña, es la autopista más larga del Reino Unido y una de las más transitadas también. Pero curiosamente, la fama de esta carretera no se debe solo a su importancia comercial y de infraestructura, sino también a las historias sobre sucesos paranormales que día tras día se reportan sobre este sitio.
Esta autopista ha sido llamada por la gente y los medios como la carretera más embrujada del Reino Unido, y no es para menos, pues entre las apariciones más frecuentes que se pueden encontrar por este camino están las siguientes: soldados romanos marchando por el asfalto, camiones fantasmas conducidos por el carril contrario, y tal vez uno de los más aterradores, una mujer muy angustiada que pide aventón y que se dice es la culpable de provocar miles de muertes, pues cuando ésta revela su verdadera naturaleza, los conductores que se atrevieron a llevarla terminan saliendo por el camino y volcándose, o simplemente muriendo de un paro cardíaco provocado por el terrible terror de aquella aparición fantasmal. Esta autopista fue inaugurada el 5 de diciembre del año 1958 y desde entonces se han registrado más avistamientos paranormales que en cualquier otra ruta del país. Mis padres y yo viajamos en una ocasión hacia su pueblo natal, debido a la celebración del Día de Muertos. Recuerdo que yo tenía un mal presentimiento de todo el viaje, pero decidí no decir nada, pues pensé que únicamente estaba nerviosa. Cuando estábamos llegando a un lugar llamado Álamo, el auto de pronto dio un violento salto, debido a unos baches horribles que había en la carretera, y después se comenzó a sentir algo extraño, así que nos detuvimos cerca de una gasolinera. Al revisar, nos percatamos de que el golpe había sido bastante violento, pues las llantas se habían doblado un poco, al grado de que ya no pudimos avanzar ni retroceder después de habernos detenido. Eran alrededor de las 11 o 12 de la noche cuando esto pasó, así que no había ningún local abierto en las cercanías, y no tuvimos otra opción más que quedarnos ahí para pasar la noche. Mi papá, bastante frustrado por lo ocurrido, nos dijo que intentáramos dormir un poco al menos. Por mi parte, yo estuve observando el cielo durante un largo rato, hasta que se me ocurrió ver hacia los terrenos cultivados, donde pude ver algo extraño. Se trataba de una sombra, que al principio no pude distinguir muy bien, pero que comencé poco a poco a notar que era algo delgada y más o menos de mi estatura, es decir, como 1,62 metros aproximadamente. Yo me asusté y me tapé la cara, hasta que me quedé dormida. Por la mañana, mis hermanos me contaron que habían visto algo, pero que no habían dicho nada, porque no querían que mi papá se alterara todavía más. Mi hermana menor dijo que había despertado aproximadamente a las 3 de la mañana, y había visto en el campo a una señora que resplandecía con un brillo hermoso, la cual estaba recogiendo flores por ahí, y después se desvaneció. Mi hermano nos contó que vio un hombre, al parecer el mismo que había visto yo antes, que estaba parado cerca del auto, sin moverse en lo absoluto. Él también se asustó y solo se quedó dormido. Yo ante todo esto simplemente suspiré, pensando que quizá aquellas figuras estaban ahí para cuidarnos, pues el sitio es bastante peligroso y se podría decir que es casi un milagro que no nos hubieran asaltado. What's going on? Cuando tenía 13 años, fui a un viaje de egresados por último año de primaria junto a todos mis compañeros de clase. Nos dirigíamos a una provincia de mi país y recuerdo que nos citaron a todos a las 3 de la madrugada en la estación de autobuses para llegar temprano por la mañana a nuestro destino. Cuando ya nos encontrábamos en camino, casi todos mis compañeros se quedaron dormidos, y digo casi todos, pues algunos como yo estaban tan emocionados por el viaje que no podían conciliar el sueño. Yo me encontraba admirando el paisaje de la carretera, a pesar de que la única iluminación era la de las luces del autobús. Poco a poco el sueño provocó que me quedara dormida, mientras el camión se detuvo en una gasolinera. Escuché de pronto los gritos aterrorizados de mis compañeros, así que me levanté, miré hacia la ventana y vi que el chofer dejó caer la manguera de donde salía gasolina,
Entró rápidamente en el autobús y arrancó de pronto, alejándonos a todos de ahí. Yo no pude entender la razón por la cual todos gritaban asustados, hasta que de pronto vi a un hombre alto, vestido de negro, al cual debido a la oscuridad no se le distinguían muy bien los rasgos faciales. El tipo salió de la nada y comenzó a correr mientras avanzábamos cada vez más rápido, hasta que finalmente lo perdimos de vista. No entendí jamás quién o qué había sido eso, ya que cuando volvimos, otro chofer nos llevó a casa y los coordinadores nos dijeron que solo se trataba de una broma de la empresa, pero cuando llegamos al destino, el chofer estaba bastante nervioso y se le podía notar muy pálido. Todavía me siento nerviosa y confundida al recordar lo que ocurrió aquel día, y la peor parte de todo es que hoy, años después, iré de vacaciones con mi familia a la misma provincia, lo que significa que tendré que cruzar por esa misma carretera. Le sucedió a mi tío, quien era trailero y por ende pasó gran parte de su vida en la carretera. Él dice que en una ocasión, cuando se encontraba manejando en la madrugada en Michoacán, notó reflejada en el espejo lateral una especie de manta blanca que ondeaba con el aire, como si ésta estuviese atorada en el tráiler. No le dio importancia y siguió manejando, pero pocos minutos después notó que esa manta ahora estaba un poco más cerca del espejo. Trató de ver por el espejo lateral, pero como estaba conduciendo y debía prestar atención al camino, no alcanzaba a ver con claridad. A unos pocos kilómetros había una gasolinera que mi tío conocía bien, así que pensó en detenerse ahí para ver qué era aquello que se había atorado en el tráiler. De repente, vio aquella manta blanca de nuevo, pero ahora estaba a un lado de la ventana del copiloto. Él volteó extrañado y entonces notó que entre las ondas de la tela blanca, movidas por el viento, se asomaba el rostro de una mujer anciana. Se dio cuenta entonces de que aquella manta blanca era esa mujer que venía prácticamente volando junto al tráiler. Aterrado, mi tío frenó de repente. Al detenerse y bajar del tráiler, no encontró nada. Se dice que por esos caminos rondan las brujas, así que mi tío simplemente decidió irse de ahí tan rápido como pudo. Historia enviada por Natalia S. Recuerdo que hace algunos años, cuando mis papás aún vivían juntos, mi padre tenía un empleo que requería que viajara muchísimo, por lo que había ocasiones en las que casi no estaba en casa. Al notar que esto era cada vez más común, él nos propuso que lo acompañáramos a sus viajes para que así no estuviéramos tanto tiempo separados. Mi madre aceptó y la siguiente vez que le tocó viajar lo acompañamos. En ese momento, los únicos hijos que tenía éramos mi hermano mayor y yo, así que el viaje sería bastante cómodo y tal vez divertido. Y de hecho así fue. Al principio todo iba muy bien. Aún recuerdo que era de noche. Los cuatro íbamos riendo y cantando muy divertidos, hasta que de pronto algo golpeó con fuerza el auto. En ese momento nos quedamos callados por unos segundos, pero todos estuvimos de acuerdo en que tal vez solo había sido un palo o alguna piedra que estaban en el camino y el coche la había hecho saltar. Así que continuamos como íbamos, hasta que de nuevo un golpe azotó el vehículo. Solo que en esta ocasión fue muchísimo más fuerte, tanto que hizo que mi padre se detuviera para ver si no había sucedido nada o si había alguien alrededor. En primera instancia no logramos percibir nada, así que mi papá apagó el auto para bajar y poder escuchar bien. Pero apenas pisó la carretera cuando todo se tornó sumamente aterrador, y es que un montón de gritos y risas macabras rodearon el auto. Eran tan fuertes y tan horribles que mi padre rápidamente subió y tomó un machete, con el cual comenzó a amenazar a lo que sea que estuviera ahí afuera, mientras maldecía con bastante fuerza y odio. Después de un rato, los ruidos dejaron de escucharse, y entonces mi padre rápidamente subió al coche y emprendió el viaje nuevamente, mientras nosotros seguíamos aterrados sin saber qué acababa de pasar. El tiempo pasó, y cuando le preguntamos a mis padres al respecto,
Ellos dijeron que tal vez habían sido brujas tratando de llevarse a alguno de nosotros. Sinceramente, creo que pueden tener razón, y eso me parece sumamente terrorífico. Mi papá lleva ya bastantes años trabajando en una ciudad vecina que se encuentra a 3 horas de la nuestra. Por esta razón, todos los días le toca viajar de madrugada, pues de no hacerlo, no lograría llegar a tiempo a su empleo. Él asegura que en una ocasión hace 10 años le ocurrió algo bastante aterrador y que no ha podido explicar. En esa ocasión, mientras se dirigía hacia la ciudad vecina, su auto se abrió y no tuvo más opción que orillarse y esperar a que algún automovilista pasara y le brindara auxilio. Aunque para eso transcurrió bastante tiempo, pues nadie parecía dar señales de vida en aquel lugar. Así pasaron un par de horas hasta que pudo ver un par de luces brillantes que se acercaban. Él hizo una señal y un hermoso auto clásico manejado por un hombre mayor de algunos 50 años se detuvo justo frente a él. El sujeto, con una sonrisa amable, le invitó a subir y se ofreció a llevarlo a la entrada de la otra ciudad, pues le quedaba de paso. Mi padre aceptó y durante los siguientes 20 minutos tuvo una plática bastante amena con ese hombre. Sin embargo, aquel buen rato fue interrumpido cuando, en una curva de la carretera, vieron a una mujer parada a la orilla pidiendo un aventón. En ese momento, el sujeto que manejaba aceleró y su semblante cambió por completo mientras se alejaban de esa mujer. Mi padre, un tanto confundido, le preguntó si todo estaba bien, a lo que el hombre le respondió que no, pues que aquella mujer no estaba viva. Mi padre era bastante escéptico, pero también muy amable, por lo que no lo cuestionó y le siguió la plática preguntándole cómo sabía eso. Este hombre no quiso responder más, hasta que llegaron al lugar donde mi padre se iba a bajar. Mientras abría la puerta, el sujeto simplemente le dijo: «Lo sé, porque ella venía conmigo el día que tuvimos el accidente». Mi padre no entendió de qué hablaba y solo cerró la puerta para ver confundido cómo el auto se desvanecía frente a sus ojos. Como ya mencioné, mi papá es bastante escéptico y siempre le busca un lado lógico a las cosas. Sin embargo, en esa situación en específico, jamás ha podido encontrar una explicación. La carretera sin nombre se encuentra en Annandale, un suburbio del oeste de Sydney, Australia. Los lugareños afirman que hay algo inexplicablemente malo que habita en el viaducto y en el parque circundante de este camino, y que es particularmente notorio durante la noche. Algunos dicen que se puede sentir una presencia misteriosa en el lugar. Otros cuentan historias de cómo el comportamiento de los niños pequeños y también de los animales que visitan el área se vuelve extraño, errático y a veces hasta agresivo. Se trata de una carretera estrecha y cubierta de maleza que corre junto a un viaducto de tren ligero. Varios investigadores paranormales han visitado este lugar en busca de evidencias de fenómenos sobrenaturales. Se dice que al visitar el sitio, las personas comienzan a sentirse abrumadas por el miedo, la ansiedad y el presentimiento de ser observadas, así como sintiéndose incapaces de respirar. Muchos incluso han escuchado pasos y percibido olores extraños. Se dice que el origen de la actividad paranormal de este lugar se debe principalmente a los múltiples asesinatos y otros crímenes atroces que han tenido lugar ahí, pues se cree que la carretera sin nombre está repleta de cuerpos enterrados que aún no han sido descubiertos y que las almas de estos no han encontrado el descanso eterno. A las 2 de la madrugada de un sábado, varios amigos y yo estábamos saliendo de una fiesta para ir a otra y decidimos parar en una gasolinera para poder ir a hacer del baño y para llenar el tanque del carro en el que estábamos viajando. Recuerdo que frente al establecimiento solo había un bosque muy grande y espeso.
Cuando entré al baño, vi un hombre que tenía la mirada totalmente ida, así que yo supuse que simplemente estaba ahí tirado borracho o drogado. Momentos después, él se levantó y se dirigió a mí y me dijo: «Disculpa, joven, ¿tendrás un cigarro?». Yo le contesté que no porque no fumaba. Acto seguido, el tipo caminó y cuando pasó por detrás de mí, pude ver de reojo que hizo un ademán como si estuviera pintando mi espalda y su mano fuera la brocha. Cabe aclarar que jamás me tocó, solo hizo aquel movimiento a centímetros de mi espalda e incluso sentí el aire que emanaba lo que hizo. Al salir del baño, vi a uno de mis amigos bastante asustado y le pregunté qué ocurría. Él, con una expresión asustada y de incredulidad, me contestó: «¿Que no viste al hombre que salió del baño?». Yo le respondí que sí, pero que seguía sin entender lo que pasaba y pregunté si había hecho algo. Él me respondió que no, insistiendo en preguntarme si no lo había visto bien. «Sí lo vi, de hecho me pidió un cigarro», respondí, todavía más confundido. Mi amigo se sorprendió todavía más ante esa respuesta y me dijo: «¿No viste su cara? ¿Viste sus ojos? Cuando salió del baño noté que el tipo no los tenía, solamente se podían ver sus cuencas». Mientras platicábamos, ambos notamos que el hombre todavía era visible mientras caminaba, dirigiéndose hacia el campo. De pronto se detuvo, volteó a vernos fijamente y volvió a caminar hasta perderse en la oscuridad. Después de eso, nos fuimos rápidamente de ahí, ya que ambos sentíamos una gran angustia. El resto de mis amigos venían demasiado borrachos y no se percataron de lo que había ocurrido. En la actualidad, todavía recuerdo con claridad este evento, los ojos del hombre, que eran negros con unas grandes ojeras oscuras, y aquel extraño ademán que hizo detrás de mí, algo que jamás voy a saber qué significa. What's going on? A pesar de que yo realmente no creo en historias paranormales o leyendas, irónicamente en la zona donde yo vivo, más o menos frente a una carretera, ocurren muchas cosas que parecen ser de índole paranormal. A una cierta hora ya no transitan autos por ahí, pues vivo en un pueblito poco conocido y que es bastante silencioso. Una de las cosas más extrañas que me han ocurrido, que ha sucedido de hecho constantemente, es que cuando me encuentro en mi habitación, que es la que se encuentra más cerca de la carretera, siempre escucho la voz de una señora que parece estar ahogándose. El sonido parece provenir de uno de los árboles que se encuentran más o menos en medio de la autopista. Como dije antes, logro escuchar este sonido desde mi cuarto, ya que hay horas en las que ya casi no pasan carros ni personas y hay un terrible silencio que me facilita bastante poder escuchar ese extraño sonido. Un día ya por la tarde, en la carretera que estaba vacía debido a que la habían cerrado por alguna razón que ahora ya no recuerdo, comencé a escuchar de pronto una vez más a la señora. Estaba con mi tablet en la mano, hablando con una amiga, a quien le mandé un mensaje de voz, diciéndole en tono de broma: «Creo que una señora se atraganta constantemente con las arepas frente a mi casa». Las arepas, por cierto, son una comida tradicional de mi país, y bueno, como es común, yo revisé el audio que le envié a mi amiga para ver si este se había mandado correctamente o no. Al hacerlo, me di cuenta de que se lograba distinguir la voz de aquella señora, pero esta vez no parecía estar ahogándose, más bien parecía una especie de gruñido aterrador, y ahora que lo pienso, no sabría explicar realmente si el sonido era de una mujer o de alguna otra cosa. Yo me alteré mucho por lo que escuché y le pregunté a mi amiga si ella podía también distinguir el extraño sonido, a lo que me contestó que sí, y yo entré en pánico, pues esto jamás había sucedido antes. Sin embargo, decidí grabar unos minutos después y ya no se volvió a escuchar el gruñido. En cambio, se escuchó el ahogamiento una vez más, solo que ahora había algo diferente, pues el sonido parecía estar mucho más cerca de mí, casi a mis espaldas. Lo único que pude hacer en ese momento fue levantarme, irme hacia la sala y permanecer lejos de mi cuarto durante un largo rato.
No pude dormir en mi habitación por alrededor de una semana debido a eso, hasta que por fin un día colocaron cortinas y rejas en la ventana. Ahora, en la actualidad, me pregunto si en el momento en el que me alejé de mi cuarto, sin mirar atrás, sin gritar y sin reaccionar de ninguna forma, hubiera volteado, quizá habría visto algo. No lo sé, y pienso que es una de esas preguntas de las cuales es mejor no saber la respuesta. Relato enviado por Laura Radulovich. Esta historia, aunque yo no la recuerdo, sé que me ocurrió a mí, pues mis padres me la han contado en diversas ocasiones. Ellos me platican que cuando yo tenía 4 años, el mejor amigo de mi papá, a quien yo quería como si fuera mi tío, perdió la vida en un accidente automovilístico. Esto representó un golpe muy fuerte para mi familia, especialmente para mi padre, quien cayó en una depresión bastante grande. Por otro lado, ellos dicen que no me habían contado nada porque temían que yo no pudiera asimilarlo debido a mi edad. Una ocasión, mis papás decidieron que era bueno que tuviéramos unas vacaciones, así que nos pusimos en camino. Todo iba bien, hasta que pasamos exactamente por el punto donde el amigo de mi padre había fallecido. Mi mamá cuenta que en ese momento yo le dije que me estaba sintiendo muy mal, que tenía mareos y muchas ganas de vomitar. Por esta razón, ella comenzó a buscar una botella de agua para darme un trago, esperando que eso me ayudara con las náuseas. Pero en ese momento yo la interrumpí, diciéndole que en los asientos de atrás estaba el amigo de mi papá y preguntándoles en qué momento él se había subido al auto. Aquello les heló la sangre por completo y solo permanecieron callados hasta unos segundos después, cuando les dije que el hombre ya no estaba y que también yo ya me sentía mejor. Finalmente, al llegar a nuestro destino, ambos decidieron que era momento de contarme, con muchísimo tacto, todo lo que había sucedido. Sin embargo, jamás pudieron explicarse cómo es que yo pude verlo en esa ocasión.